Toda la vida de Cristo es una palabra única, maravillosa, multiforme. Es la palabra del Padre a la humanidad. Y sabemos que Jesús dedicó tanto tiempo, especialmente en su vida pública, a hablar, hablar y a enseñar, y pasaba largas horas enseñando. E incluso durante su pasión, nosotros recogemos muchas veces, y los maestros espirituales han recogido las 7 palabras de Cristo en la cruz como una expresión de su magisterio hasta el final. Cristo que no deja de hablarnos, incluso en el momento del dolor supremo. Pero ahora, en el Sábado Santo, asistimos al misterio de su silencio supremo, de este Hijo de Dios que quiere atravesar una experiencia única con un sentido también salvífico. La meditación va a tener como 4 momentos. Primero voy a introducir con un texto bíblico. En segundo lugar, vamos a pensar, meditar sobre el misterio del cuerpo de Jesús colocado en el sepulcro. También, en tercer lugar, vamos a meditar sobre el alma de Jesús que desciende a los infiernos. Y finalmente, como hemos empezado también con la imagen de María, vamos a ir junto a María, acompañar a María en este momento, su soledad, una soledad dolorosa, pero también una soledad fecunda de nuestra madre. Y quizá de mano de ella nos vamos a llevar como algunas coordenadas para poder vivir este Sábado Santo y prepararnos para vivir la inmensa alegría de la resurrección. Quiero leer en primer lugar el texto bíblico que nos relata la sepultura de Jesús en el Evangelio de Juan. Todos los evangelios narran la sepultura y la narran con lujo de detalles, casi uno diría exageradamente, porque cuentan a veces quién consiguió, de quién era el sepulcro, lo que dijo Pilato, lo que preguntó, pero tiene un sentido muy importante. Nosotros no tenemos nuestra fe puesta en una idea o en un mito, en un personaje mitológico, sino que nuestra fe está puesta en alguien que es real, que vivió realmente entre nosotros y que murió realmente. Y ese es el primer sentido que la Iglesia le ha dado a este misterio del Sábado Santo: celebrar, confesar que verdaderamente Jesús murió. Su muerte no es simplemente una especie de sentimiento religioso o de idea piadosa, es un hecho. Él estuvo muerto. Y al acercarse al misterio de la muerte de nuestro Redentor, hay como diversas líneas teológicas. Sobre todo San Juan va a insinuar una línea teológica muy interesante que en otras oportunidades ya hemos compartido, que aquí solamente voy a enunciar. Después de esto, dice Juan 19, 28, perdón, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué este relato de Juan tiene algunos aspectos y algunos detalles diferentes
y valiosos para nuestra contemplación, porque en los otros relatos se dice que lo tuvieron que bajar y muy rápidamente colocarlo en el sepulcro y que no pudieron justamente preparar el cadáver como lo hacían habitualmente, que eso era lo que iban a ir a hacer las mujeres el domingo por la mañana. Entonces, ¿por qué Juan subraya que sí, que es posible, que se ha dado, que ha ocurrido este evento? Porque Jesús recibe, en cierto modo, esta sepultura real. Es la sepultura de un rey y es la sepultura también de un ungido. Juan, como a lo largo de toda la pasión, va a destacar aquí también como el carácter glorioso de la sepultura del Señor. Pero sobre todo el gran detalle que tenemos que destacar en Juan es que nos dice que en el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva. Y la huerta va a aparecer también en el relato de el encuentro de Jesús con María Magdalena. María Magdalena no va al sepulcro en el Evangelio de Juan a cumplir con los deberes de la sepultura. María Magdalena va a ser esa esposa que lo va a buscar a su amado, un poco en la línea del libro del Cantar de los Cantares, pero sobre todo la huerta, el jardín, es una reminiscencia del libro del Génesis, de ese jardín del Edén. Allí estaba ocurriendo una nueva creación. Allí el nuevo Adán iba a surgir de la tierra, un nuevo Adán que se había unido indisolublemente a la humanidad convertida en iglesia. Por lo tanto, cuando surja este nuevo Adán, surgirá también la nueva Eva. Es una tumba nueva en la que nadie había sido sepultado. Es una experiencia completamente novedosa también de la muerte. Pero por supuesto, Juan tiene esta visión teológica, el evangelista teólogo que escribe ya hacia finales del siglo I, lo cual no quita que nosotros también podamos contemplar este misterio en la crudeza con la cual ocurrió y con la cual lo vivieron quienes estaban allí. Lo que habrá significado el misterio del descendimiento de Jesús desde la cruz, María en esa imagen que tantas veces ha reproducido el arte, teniéndolo sin vida en sus brazos. Y contemplemos el cuerpo de Jesús en el sepulcro. ¿Cómo está su cuerpo? Su cuerpo ya no es ese cuerpo intacto, bellísimo, sano, lleno de vida, de Belén. Su cuerpo ya no es el cuerpo del adolescente que está en el templo a los 12 años con una nueva conciencia de su misión, de su ser hijo de Dios, portador de una misión redentora. Tampoco su cuerpo es el que conocieron los apóstoles cuando escucharon su voz por primera vez junto al lago de Genezaret. Este cuerpo, que podemos también imaginar durante los 3 años de vida pública, fue experimentando ya un primer desgaste, cansancio, porque la vida que llevaba Jesús era austera y sacrificada. Este cuerpo ahora está consumido por amor. Es un cuerpo que yace sin vida, no porque se la han quitado, sino porque Él la ha entregado. Podríamos decir que es un cuerpo gastado por amor, entregado hasta el fin. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces este cuerpo de Cristo en el sepulcro es testigo del amor como fuente de la que brota la donación. Es el cuerpo de aquel que amando ha recibido desamor, que buscando ha recibido rechazo,
que queriendo abrazar ha recibido una corona de espinas y azotes. Y podríamos preguntarnos también, ¿el cuerpo de Jesús que yace en el sepulcro es el cuerpo de alguien derrotado o de un vencedor? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de quienes estaban observando allí, probablemente de todos, excepto de María, es un cuerpo derrotado. Es un cuerpo de alguien que ha fracasado. Esa es la experiencia inicial de la pasión a los ojos de los hombres. Parece que incluso en el supremo momento del dolor, Jesús está fracasando. Por supuesto que esa no es la última palabra, pero fíjense hasta qué punto el Señor ha querido hacerse uno con nosotros, hasta la medida y hasta el grado de aparecer como un fracasado, como alguien derrotado. El modo en el cual Dios viene a rescatarnos es en el aparente fracaso de su Hijo. Y así nuestro Señor Jesús viene a redimirnos de todas esas experiencias de fracaso que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida. Tan desfigurado estaba, dice Isaías, que ya no parecía un hombre, era como un gusano, así se lo veía, así lo vio María, así lo dejó en el sepulcro, así lo contemplaron las mujeres. Claro que esta no será la última palabra, pero el Señor quiere ir hasta el borde con nosotros. Y su cuerpo va a quedar allí descansando, va a quedar inerte e inerme, va a quedar inactivo, porque será el Padre el que le devolverá la vida a ese cuerpo en la mañana de la resurrección. Y aquí también tenemos una metáfora de lo que es la historia de la redención y la experiencia de la gracia. Es Dios el que puede sacarnos de nuestra pasividad, de nuestra inactividad y de la muerte. Es Él, solo Él. Detengámonos ahora en el misterio del alma de Jesús, porque la muerte de Jesús a las 3 de la tarde del Viernes Santo significa justamente eso. Su alma se ha separado de su cuerpo, por eso el cuerpo queda sin vida. El cuerpo sigue estando unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad. El alma también es el alma humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿a dónde irá ese alma humana del Hijo de Dios? Lo natural y lo que nosotros podríamos haber aventurado es que lógicamente se va a unir con el Padre. Y no fue eso lo que ocurrió. El alma humana de Jesús descendió a los infiernos. Ese alma humana delicadísima, santísima, con esa inteligencia perceptiva, aguda y penetrante, con esa sensibilidad tan delicada y fina, con ese corazón tan capaz de amar y de padecer, con esa voluntad firme, el alma humana de Jesús, separada del cuerpo, ingresa en el reino de las sombras. Y por eso esto es el punto máximo del misterio de la encarnación y de la historia de la redención. Las sombras, el abismo, el Sheol, el Hades, los infiernos, era ese lugar, aunque es una metáfora hablar de lugar, no nos referimos a almas, es ese estado, es ese mundo, es esa situación de cosas donde las almas no podían ver a Dios. Pero no solamente no podían ver a Dios, no podían alabar a Dios y no podían
entablar un vínculo con los demás. El misterio de los infiernos es la suma incomunicación, la suprema soledad. Allí desciende el alma humana de Jesús, unida por supuesto a la segunda persona del Verbo. ¿Y cómo desciende? ¿Cómo hace experiencia Jesús de esta tan dolorosa muerte? Porque dice el texto del Magisterio, gustó la muerte. Creemos que ha descendido en primer lugar solidarizándose con sus hermanos, con toda nuestra historia de pecado, porque al que no conoció pecado, Dios lo identificó con el pecado. Y dice el cardenal Ratzinger que ese grito de Cristo en la cruz, ¿por qué me has abandonado?, es el verdadero secreto del Sábado Santo. Por supuesto que ese Salmo 22 acaba en una alabanza, pero ese Salmo 22 inicia con la experiencia del sentirse lejos del Padre. Un hijo que clama al Padre y por unas horas parece como si el Padre no lo escucha. Y él tampoco experimenta sobre su corazón la voz y la mirada y la certeza del amor del Padre. Ese, ese grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el núcleo de la pasión. Es lo que hizo temblar al Señor en Getsemaní y estremecerse cuando pensaba en su hora, porque él tenía que atravesar la experiencia de la distancia suprema con el Padre para desde allí poder traer a todos sus hermanos nuevamente hacia el corazón paterno. Pero además, cuando Cristo desciende a los infiernos, hace experiencia de la perfecta soledad que es la mayor imperfección, porque estamos hablando aquí no de soledad buena, positiva, como tantas veces lo hemos hablado en la teología del cuerpo. Aquí sí hablamos de la soledad como aislamiento, como abandono, como incomunicación. Por eso, no solamente de alguna forma renuncia a su divinidad, se despoja de su gloria, sino que también en el Sábado Santo renuncia momentáneamente a lo que es más propio de ser persona humana, de ser hombre. Él era persona divina, pero verdadero hombre. Renuncia a la comunión. Entra allí en la suprema experiencia del aislamiento. Y por eso Jesús había sentido miedo. El miedo es la actitud propia de aquellos seres humanos que nos sentimos solos, como cuando somos niñitos pequeños y nos dicen que tenemos que caminar por un lugar a oscuras, solos. Nos da miedo. Y basta que haya alguien al lado nuestro que nos tome de la mano para que ya no sintamos miedo. Jesús nunca sintió miedo, excepto en el momento en que tiene que separarse momentáneamente, si esto se puede decir así, con lenguaje humano, del Padre. Entonces Cristo ingresa en ese lugar donde no podía penetrar el amor, porque el infierno es, en el fondo, la soledad y el aislamiento de Dios y de los demás. El cardenal Ratzinger escribe esto en un momento en el cual estaba muy vigente el pensamiento de un filósofo, Sartre, que decía, el infierno son los otros, porque para Sartre, tanto la presencia de Dios como la existencia de otros era una amenaza. En realidad, Jesucristo sabe que eso es absolutamente falso y que el infierno es justamente estar sin otros. El infierno es la absoluta soledad. Por unas horas, el Hijo de Dios quiere experimentar esa soledad. Y entonces Él ha atravesado
la puerta de esa última soledad. Ha entrado solo para solidarizarse con todos aquellos que estaban y que estábamos allí, para junto con todos, junto con nosotros, ser rescatado de la muerte por el Padre. Pero entonces, ¿por qué es importante este misterio? Porque nosotros también en nuestra vida personal muchas veces vamos a experimentar oscuridad, soledad, a veces incluso hay mañanas, hay noches en las cuales vamos a experimentar vacío, vamos a experimentar el sinsentido, vamos a pasar por la experiencia del fracaso y de la incomunicación, de sentir que estamos absolutamente abandonados. Y Jesús, al solidarizarse con esta experiencia nuestra, y sobre todo al resucitar y llenar de luz ese foso oscuro de la existencia humana sin Dios, nos dice, nunca estás totalmente solo, nunca estás abandonado, nunca tu vida carece totalmente de sentido, de valor, nunca tu vida es un fracaso, porque yo siempre estoy allí contigo. Yo elijo, yo quiero, yo abrazo, yo decido estar siempre contigo. Quizás alguno de nosotros en esta mañana está atravesando alguna situación así. Quizás llegás a este momento del año, de tu vida, y no sabes por qué Dios permite esto, y no le estás encontrando la vuelta. Jesús está allí. Él entró definitivamente para llenar de luz todos esos rincones oscuros de la existencia humana. Pero también hay otro artículo del cardenal Ratzinger muy, pero muy precioso, donde él dice, hay muchos hermanos nuestros que están así viviendo. Hay muchos hermanos que viven una existencia muy parecida a esto que nosotros describíamos como los infiernos, porque no han descubierto el amor, porque no se les ha presentado el amor divino, porque se sienten también descartados, excluidos, abandonados, porque se sienten fuera del sistema, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde una cultura del descarte. Queridos amigos, nosotros que contemplamos a Cristo descender y descender y descender, tenemos una misión también: no pasar de largo, no ser indiferentes ante tantos hermanos que viven de continuo en esa situación. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer por ellos es interceder, pedir, suplicar, clamar, pedirle a Dios nuestro Padre que se manifieste en sus vidas. Pero también nosotros a veces somos invitados a poner nuestro cuerpo en juego, porque Cristo, para poder ingresar en ese rincón tan oscuro de la historia humana, pone en juego su cuerpo, padece, sufre, experimenta ese supremo abandono. ¿Qué te está pidiendo el Señor en esta Pascua? ¿A qué tormenta humana tenés que aproximarte? ¿A qué persona que se encuentra en los infiernos tenés que acercarte? ¿A qué realidad en tu parroquia, en tu barrio, en tu ciudad el Señor también te está llamando a involucrarte, a no permanecer como un espectador o como con un lamento simplemente lejano? Señor, que yo me deje conmover por este gran misterio que hoy contemplamos. Pero finalmente, quiero que nos quedemos un ratito contemplando a María, contemplando a ella que también es invitada a beber este cáliz tan doloroso, es invitada a entrar en una pasión distinta, pero no menos trágica. María estaba al pie de la cruz, María estaba recibiendo el cuerpo del Señor,
María vio, participó cuando lo colocaron en la fosa, en el sepulcro. María escuchó el sonido de la piedra correrse sobre la puerta del sepulcro. ¿Qué habrá estado haciendo María el sábado santo a estas horas de la mañana? Quizá nosotros podemos decir, bueno, pero María creía y confiaba que iba a resucitar, entonces ya estaba preparando una comida para celebrar la resurrección. Y probablemente no, porque Dios fue llevándola también a María en una peregrinación de la fe, así lo dice el Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II escribió en el año también que dedicó la carta a las mujeres, la Mulieris Dignitatem, perdón, escribió también Redentoris Mater, una carta sobre María, donde sobre todo destaca la fe de María, el heroísmo de la fe de María. Y son conmovedores los puntos en los cuales describe cómo habrá sido esta noche profunda para la fe de María. Entonces el sufrimiento de su mamá, de la Virgen, de nuestra mamá, fue el sufrimiento en primer lugar de una mujer que es madre, que como toda madre, ella elige estar allí y sufre por los dolores del hijo más que por los propios. Cada latigazo, cada espina, cada clavo, cada insulto herían tanto el corazón de María como el cuerpo y el corazón de Jesús. Sufre como mujer, sufre como mamá. Ella como mujer lleva la vida adentro. Jesús no está fuera de ella, Jesús está dentro de ella. En segundo lugar, y esto creo que es algo muy, pero muy importante para nosotros también, María sufre como mujer creyente que ama a Dios. Y entonces, cuando todos veían solo un cuerpo condenado, torturado, María veía la ofensa al Padre. María sufre por Dios ofendido, sufre por el Hijo traicionado, sufre por el amor rechazado, por la ternura despreciada. María sufre, en fin, por el pecado. Y aquí una pregunta para vos y para mí. ¿Sufrimos por el pecado? ¿Nos duele el pecado? ¿O tal vez nos hemos acostumbrado al pecado? Tal vez hemos naturalizado el pecado y tal vez hablamos de él como si fuera simplemente un hecho externo. Incluso a veces hacemos chistes, nos reímos al hablar de nuestros pecados y los pecados de los otros. María, te pedimos que nos regales una nueva sensibilidad ante el pecado, ante el dolor del corazón de Dios. Que no nos acostumbremos, Madre, que no naturalicemos un mundo que vive en tinieblas y que suframos por el pecado en nuestra vida, que nos arrepintamos, pero también suframos por el pecado a nuestro alrededor, el pecado de nuestra sociedad consumista, hedonista, el pecado de esta sociedad que ha declarado la muerte de Dios y que vive de espaldas a su amor. Madre, que suframos también por lo que sufre el corazón de nuestro Padre. Dice el cardenal Ratzinger también en su libro Jesús de Nazaret, que la interpretación auténtica del bienaventurados los afligidos es esta: bienaventurados aquellos que sufren, que no se acostumbran al mal en el mundo. Pero el tercer grado, nivel de dolor de María, el primero es como madre por el sufrimiento del Hijo, el segundo es el dolor como creyente por el Dios ofendido, por el Dios traicionado. El tercer grado de dolor de María es su propia noche oscura, porque parecía que en ese momento todas las promesas que había recibido del ángel Gabriel y todas las palabras que había escuchado de su hijo, seguramente en el secreto de la casa de Nazaret, parecía que ahora eran desmentidas. En este punto se detiene el Papa
Juan Pablo II en la Redentoris Mater. María entra en la noche oscura, no solo del sentido, sino de la fe. Parece que ha sido engañada por Dios. Parece que Dios le ha mentido. Pero María, experimentando esa noche oscura, elige confiar, elige creer, elige seguir esperando, esperando contra toda esperanza, esperando con la certeza de que el amor va a vencer, pero que hay que esperar, que hay que tener paciencia. Esa hora se le hace dura, dolorosa, pero María no vacila, no retrocede. María dice un nuevo sí al amor, un sí perfecto, un sí de que es el mismo desde Nazaret hasta el final de su existencia. Y te pedimos, Madre, a vos también, que cuando estemos en la noche oscura, cuando estemos viviendo situaciones incomprensibles, cuando de pronto nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando parece que las promesas de Dios demoran mucho en cumplirse y que no vemos nada a nuestro alrededor y que parece que también a nosotros Él nos ha abandonado, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a esperar. Esperar contra toda esperanza como Abraham, esperar contra toda esperanza como tú, Madre. Finalmente, para concluir la meditación, María sufre también allí como nueva Eva y como mujer sacerdotal. ¿Por qué como nueva Eva? Porque ella no es solo testigo de la redención, sino que ella es colaboradora de la redención. Así como en el jardín del Edén hubo un varón y una mujer cuya desobediencia trajo la muerte a la historia, así ahora en el Calvario y en el Sábado Santo hay un varón y una mujer allí ofreciendo su obediencia por amor y su obediencia para nuestro rescate. Y María sabe, como nueva Eva, que su sufrimiento será fecundo. Su sufrimiento será fecundo. Un dolor que la vuelve nuevamente madre. Ella no padeció dolores del parto cuando lo tuvo a Jesús en Belén. Ella ahora sí sufre dolores de parto, dolores espirituales, al engendrarnos a todos nosotros. Pero ella sabe que esos dolores son los dolores que unidos al gozo que vendrá, son el sentido de su misión en el mundo. Gracias, Madre, por decir que sí. Gracias por ser nueva Eva, Madre de los vivientes. Gracias por ser mujer sacerdotal que allí ofreces al Hijo, ícono de la Iglesia. Querida Madre, ayúdanos a amar el cuerpo de Jesús, a tratarlo con la reverencia, la ternura, la fidelidad con que tú lo trataste. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él.
El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama dirigiéndose a todos: Mi Señor está con todos vosotros. Y responde Cristo a Adán: y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndole: Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas: salid, y a los que estaban en tinieblas: sed iluminados, y a los que estaban adormilados: levantaos. Yo te lo mando: despierta, tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos. Levántate, mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aún bajo tierra, por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro, que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado. Por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, mas he aquí que yo soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines. Están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansiones. A tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad el reino de los cielos. Te invito a que en esta oración final del encuentro de comunidad puedas ayudarte de estas imágenes a hacer este recorrido también con Jesús, a que no quede simplemente como un hecho exterior que contemplamos y reflexionamos, sino que por un instante dejemos que Jesús nos lleve y descendamos con Él hasta nuestras propias oscuridades.
Ven, Espíritu Santo. Ven y lléname de tu unción, de tu gracia, para poder, por un instante, poder posarme en aquello que me hace vulnerable, pequeño, herido, necesitado, dependiente, necesitado de redención. Y allí te invito, en esas cicatrices aún no curadas, en esas llagas abiertas, en esos dolores que provienen de tu pecado o pecados de otros en ti, en eso que aún no te permite abrirte al don de la vida y de la gracia. Te permito que aceptes mirar ese dolor, ese costado abierto, por donde aún supura la herida, y dejarle a Cristo que con esa cruz victoriosa de vida nueva le dejes descender. Y te invito a que te des el permiso y que dejes que el Espíritu Santo te muestre alguna actitud, algún hábito, algún vicio, algún pecado, alguna herida que aún te deja estar como sumergido allí, y aún donde esa luz no ha penetrado, no ha entrado. Porque si no desciendes con Cristo hasta allí, Él no puede elevarte luego. Ven, Espíritu Santo, y por la gracia del Redentor, desciende con todo tu poder, con toda tu unción, con toda tu gracia, para iluminar los pliegues de mi corazón que aún están en tinieblas, que aún permanecen dormidos, que aún permanecen en letargo, en sueño, y no han sido abiertos, ni planificados, ni regados por continua gracia. Te invito, Espíritu Santo, a que desciendas hacia esas heridas profundas que me hacen vivir en impaciencia, en enojos, en ira, en deseo concupiscente de tener, de poseer, de controlar, de creerme mejor que los demás, de no aceptar esta vida en gracia y vida abundante, en caridad perfecta y perfectible cada vez. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a descender hacia ese fondo profundo en el cual a veces caigo, creyendo de que estoy ya del todo convertido. Ven, Espíritu Santo, y despierta sobre todo ese pliegue del corazón que por la asedia, la tibieza y la falta de amor creciente y encendido a Jesús en la Eucaristía no me permiten amar como pudiera y quisiera amar. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a descender en ese pliegue del corazón en el cual está mi indiferencia, mi falta de preocupación y de amor, esa falta de celo misionero en todo lo que hago, por querer agradar en todo a Jesús. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a descender hacia ese pliegue profundo del corazón, donde aún permanecen heridas de identidad, donde a veces creo la mentira de que estoy solo, abandonado, de que nadie se ocupa por mí, de que no podré ser capaz de amar en santidad. Ven, Espíritu Santo, y te pido que en todas esas puertas sean abiertas a tu presencia, para que tú ilumines, riegues, no quede nada sin el fragor y la dulzura de tu unción y de tu gracia, para que Cristo Redentor se apropie a su paso, a su presencia, y haga todo nuevo. Ven, Señor Jesús,
también desciende en estos infiernos oscuros donde aún no habita en totalidad y en permanencia tu vida, tu redención. Te quiero recibir, anhelo tu presencia, te espero. Gracias, Señor, por venir a buscarme, por bajar a buscarme. Y desde mi pequeñez me dejo elevar por ti. Gracias, Señor, por acordarte de mí, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como como era era en el en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.